Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión les vengo a traer diabetes gestacional, edición endocrinología. Bueno, mi nombre es Caterina Bricia Guerra y en esta oportunidad les voy a comentar un poquito más sobre este interesante tema. Vamos a hacer una pequeña introducción. En sí, la diabetes gestacional es una de las complicaciones endocrinológicas más comunes del embarazo. Su importancia va a radicar en el riesgo que representa tanto para la madre como para el feto. Por ejemplo, en el feto la macrosomía, la hipoglicemia neonatal, y por lo tanto predisposición a diabetes tipo 2, ya sea para la madre como para el bebé. Ahora, por parte de la madre, también otro riesgo, el cual es un parto por cesárea o si no preeclampsia, que es la más eh, fuerte en este caso, por así decirlo. Ahora, toda esta información nos basamos en la guía A 2024, publicada en Diabetes Care y considerada el gold estándar a nivel internacional, y que bueno, se actualiza anualmente por el Comité Interprofesional de Expertos. Ahora vamos a hablar un poquito más de epidemiología. En los Estados Unidos, la prevalencia de diabetes gestacional ha ido incrementándose paralelamente con la epidemia global que hay de obesidad. Ahora, hasta el 10% de los embarazos pueden verse afectados, como una proyección al alza de los factores como la edad materna, la edad avanzada y la obesidad, que lo vamos a abarcar de poco a poco en las siguientes diapos. Ahora tenemos lo que es la población objetivo. El grupo etario son las mujeres embarazadas a partir de la semana 24. ¿Y esto por qué? De la semana 24 a la 28. Esto porque a partir de estas semanas aumenta significativamente la resistencia a insulina fisiológica debido a las hormonas placentarias, como lo es el lactógeno, la progesterona y el cortisol. Esto va a llevar a una elevación de la glucosa y riesgo a desarrollar una diabetes postparto, por lo que es importante la detección temprana antes de la semana 24. Y la diabetes gestacional es menos común si esta se da antes de las 24 semanas. Pero si hay riesgos, si hay factores de riesgos como la obesidad o el antecedente de familiares con diabetes, se puede realizar un cribado en el primer trimestre. Ahora también tenemos otras condiciones específicas, como por ejemplo aquellas pacientes que tienen obesidad. Una obesidad lo hablamos a partir del IMC mayor de 30 o igual de 30. Y esto se explica porque va a haber una mayor resistencia a la insulina. El tejido adiposo, especialmente el visceral, y en sí está asociada a la obesidad de tipo perdón, centrípeta, yo me corregí. Entonces, justamente esta obesidad central hace que aumente los ácidos grasos libres, por lo cual van a deteriorar la captación de la insulina en hepatocitos, en miocitos y en adipocitos. ¿A qué te lleva? A que aumente la actividad de la serina quinasa, y esto va a hacer que disminuya esta afinidad del receptor de la insulina sustrato tipo 1, por lo cual esto va a llevar a que haya una menor expresión de lo que es el GLUT4 a nivel del músculo, a nivel del hígado y entre otros órganos, por lo cual si este GLUT4 ya no se expresa, y que por cierto el GLUT4 es como esa entrada para que la glucosa ingrese a la célula y pueda nutrirse, entonces ya no se va a dar eso, por lo que hay menor absorción de glucosa, a lo cual esto se le llama resistencia a la insulina. Así como también la obesidad pues está asociada a la lipotoxicidad, también van a empeorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, en sí, estas pacientes tienen un riesgo muy elevado, de 2 a 4 veces de más probabilidad de desarrollar diabetes gestacional comparado a aquellos pacientes con peso normal. Ahora, otra prioridad que tenemos que dar son a las pacientes que tienen SOP o síndrome de ovario poliquístico, ya que en el SOP está fuertemente asociado con alteraciones metabólicas, incluyendo lo que es la hiperinsulinemia. Este tipo de pacientes tienen hasta 3 veces más riesgo que otras pacientes que no tienen SOP de desarrollar diabetes gestacional. Incluso podemos hablar de posible diabetes no diagnosticada en algunos pacientes con SOP,
ya tienen prediabetes antes del embarazo, por lo que un cribado temprano nos ayudaría a detectar a detectar la hiperglicemia o hiperglucemia y poder tratarla desde el inicio del embarazo. Ahora, también está aquellos que tienen antecedentes de diabetes gestacional o historial familiar de diabetes. Si hay antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores, el riesgo de recurrencia va del 30 al 50% en las mujeres con diabetes gestacional previa, que van a terminar desarrollando nuevamente en embarazos posteriores, por lo que la predicción de diabetes futura es hasta del 50% de estas mujeres que desarrollan diabetes tipo 2 en los 5 a 10 años posteriores al parto. Ahora, en aquellos que tienen historial familiar de diabetes tipo 2, aquí hablamos de un factor genético, porque tener un familiar de primer grado como los padres, hermanos con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de resistencia a la insulina. Si no me equivoco, es del 50 al 70% que aumenta este riesgo, por lo que hay una predisposición a alteraciones metabólicas. Entonces, estas pacientes tienen menor capacidad para compensar la resistencia a la insulina inducida por el embarazo. Ahora, en el tema del diagnóstico, vamos a lo siguiente. El lado va a recomendar el tamizaje entre la semana 24 y 28, con 75 gramos de glucosa. Ahora, nosotros hablamos de diabetes gestacional si se diagnostica en ayunas o preprandial, que es mayor de 95 miligramos por decilitro. Y si es después de una hora, o sea, postprandial, que sea mayor de 140 miligramos por decilitro. Y a las 2 horas, cuando esta es mayor de 120 miligramos por decilitro. Ahora, también con respecto a los cambios clave en el algoritmo del diagnóstico, se vio que en sí no hay cambios estructurales mayores, pero sí se enfatiza la importancia del diagnóstico temprano en estas poblaciones de riesgo ya mencionadas. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento, en primera línea es la modificación del estilo de vida, definitivamente eso, como el implemento de la actividad física, así como también lo que es la nutrición. Y pacientes que tengan problemas con respecto a su dieta, pues deben ir al nutricionista o hacerles una referencia con el nutricionista para que les ayude y les oriente, ¿no? Porque en sí este es el pilar fundamental inicial para este tratamiento, ya que el objetivo glucémico en ayunas es que sea menos de 95 miligramos por decilitro y una hora postprandial menos de 140 y a las 2 horas menos de 120 miligramos por decilitro. Ahora, en segunda instancia está el tratamiento con insulina. Este tratamiento de elección si no se alcanza las metas en la primera y segunda semana con el cambio de estilo de vida. Y bueno, se prefiere que el esquema sea basal, en bolus o infusión subcutánea continua. Ahora también nos mencionan sobre los fármacos orales que se desaconseja totalmente. Por ejemplo, el uso de la glibenclamida y la metformina, ya que estas cruzan la barrera placentaria. Además que no son de primera línea por el riesgo de macrosomía o hipoglicemia neonatal, además que va a tener efectos a largo plazo en el neonato. Ahora con respecto a lo que es la prevención y factores de riesgo. Tenemos factores de riesgos incluidos. Dentro de ello son aquellas mujeres que tienen 35 o mayores de 35 años, ya que en las mujeres a partir de estas edades mencionadas disminuye la sensibilidad de la insulina relacionada con la edad. A medida que las mujeres envejecen, su capacidad de compensar la resistencia a la insulina que se da de forma fisiológica en el embarazo disminuye y el tejido muscular, hepático, se vuelve menos eficiente en el uso de la insulina, lo que también favorece la hiperglucemia. También los pacientes con obesidad, ya habíamos mencionado, el exceso de tejido adiposo está asociado a mecanismos inflamatorios, la lipotoxicidad y mayor resistencia a la insulina. De igual forma, aquellos pacientes con SOP está relacionada a la hiperinsulinemia compensatoria, por lo que también predispone a la intolerancia a la glucosa. Aquellos pacientes que tienen predisposición genética se asocia fuertemente pues a la deficiencia de la insulina y también por lo tanto una diabetes gestacional a futuro.
incluso en etnias, ya que se vio, por ejemplo, en hispanos y en latinos, que justamente aumenta este riesgo de 2 a 4 veces más que en mujeres caucásicas. Por ejemplo, está relacionado en ellas, pues, predisposición genética a la resistencia a la insulina por un gen, por genes, así como también tienen una alta prevalencia de obesidad central y por lo general pues tienen un consumo de dietas altas en carbohidratos, harinas ultra refinadas, azúcares ultra refinados y grasas saturadas. Y por ejemplo también en pacientes afroamericanos también tienen un riesgo aumentado, ya que en ellas, por ejemplo, tienen mayor tendencia a la hiperinsulinemia compensatorio. También tienen alta frecuencia de deficiencia de vitamina D, también relacionada a la resistencia a la insulina, entre otras. Por lo que el pilar fundamental, la recomendación es una vida sana, cambiar estilos de vida prácticamente. Este cambio importante durante el primer trimestre hace el cambio total, ya que reduce la incidencia de diabetes gestacional. También la suplementación de lo que es el folato ayuda con el control de peso y también el ejercicio regular. Todo ayuda. También puede ser el implemento de aspirina a bajas dosis de 100 a 150 miligramos por día, desde la semana 12 a la semana 16, en pacientes con alto riesgo de preeclampsia. ¿Y esto por qué? Porque va a ayudar a la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1 y también va a reducir al tromboxano 2 a 2, por lo que aquí va, pues, favorecer también la síntesis de la prostaglandina 2, que es un vasodilatador, y va a mejorar también el flujo sanguíneo placentario. Esto va a hacer que disminuya la isquemia placentaria, que es causante de la liberación de factores antiangiogénicos, como se da en la preeclampsia. Luego también tenemos a lo que son las poblaciones especiales. Dentro de ellas están aquellas que tienen hipertensión. El lado sugiere tratar desde pacientes que tienen 140 a 90 de milímetros de mercurio de presión arterial. Y la aspirina, otra vez, indicada también en aquellos pacientes con diabetes persistente y tengan ello, ¿no? Y bueno, también se contraindica el uso de metformina en aquellos pacientes con una enfermedad renal que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 30 milímetros por minuto o insuficiencia renal, justamente por el riesgo de acumulación de la metformina. Esto puede llevar pues a acidosis láctica como tal, así como también el que no se debe implementar la metformina en aquellos pacientes con preeclampsia, porque justamente también aumenta estos riesgos principales que es la disfunción endotelial y riesgo a acidosis láctica. Dentro de la población especial también encontramos aquellas pacientes que tienen embarazo múltiple, las que tienen SOP, las que tienen obesidad mórbida. Justamente en ellas se debe evaluar estos patrones de hipoglicemia postprandial o nocturna. Ahora, ¿qué debemos hacer en el posparto? ¿Y cuál es el seguimiento? Tenemos que realizar un tamizaje con curva de tolerancia oral dentro de la cuarta y 12ª semana posparto, evaluando cada 1 a 3 años debido al riesgo de conversión de diabetes mellitus tipo 2 del 50 al 60% dentro de los 10 a 20 años posteriores. Así como también promover la lactancia materna que reduce el riesgo de diabetes gestacional, diabetes mellitus. Así como también ofrecer estos métodos anticonceptivos muy seguros, idealmente los de tipo LARC o de acción larga, justamente porque tienen una eficiencia alta del 99%, a diferencia de otros métodos anticonceptivos, y bueno, no afecta el control glicémico. Durante el control glicémico, a diferencia, por ejemplo, de las pastillas que contienen estrógenos, sí puede aumentar también la resistencia a la insulina, y que son seguros en mujeres con diabetes, incluso después de las complicaciones vasculares. Finalmente, las conclusiones son: la mayoría de estos casos con diabetes gestacional se controlan solo con dieta y ejercicio, y la insulina es el tratamiento de elección si es que no se alcanza el control glicémico. Ahora, las mujeres con diabetes gestacional deben recibir seguimiento de por vida por el alto riesgo de diabetes tipo 2. Y eso sería todo. Espero que les guste. Compartan, denle like y sigan al canal.